un saludo cordial para ustedes que me honran con su atención. En este canal de YouTube se aplican a nuestra vida pasajes de la Biblia. Al ver y escuchar la lectura y la explicación del pasaje, usted podrá evaluarse en comparación con los eventos y los personajes que ocurren en el pasaje. De esta forma, usted podrá aplicar a su vida las enseñanzas que reciba y tendrá la maravillosa experiencia de evaluarse en relación a la opinión de la palabra de Dios sobre el tema que se ilustra en el pasaje. Los videos de este canal tienen una duración de más o menos media hora. Si les resulta largo, yo les sugiero que lo vean en secciones de 10 o 15 minutos. Les sugiero que se suscriba a este canal para que mejoren y enriquezcan su vida espiritual. El pasaje que vamos a ver en esta ocasión se conoce como la petición de Jacobo y Juan y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, y los versos del 20 al 28. Procedo a leer el verso 20 y estaré leyendo de la versión Reina Valera 60. Dice así el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La Biblia no dice de quién fue la idea de hacer esta solicitud. Y en realidad no importa, porque el hecho de que se presentaron la madre con sus dos hijos significa que coincidían en la intención. Estamos autorizados a pedir. A sus hijos Dios nos manda que le pidamos. Jesucristo nos dijo, pedid y se os dará. Ahora, debemos pedir en forma respetuosa, sabiendo que a quien le estamos pidiendo es el único Dios verdadero y tiene todo poder y autoridad. Así lo hizo la madre de Juan y Jacobo. Ella pidió en forma franca y respetuosa y Jesús le respondió en forma franca y respetuosa. Procedo a leer el verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En Mateo 19, 28, Jesús había dicho, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por tanto, es razonable pensar que estas palabras de Jesús dieran lugar a que Jacobo, Juan y su madre, pensaran que habían posiciones a las cuales se podía optar y que podían ser solicitadas. No hay ningún pecado en ambicionar y gestionar metas en la vida, si la gestión se hace en forma correcta. El problema está en para qué se quieren las posiciones. Si es para reconocer que llegamos a donde Dios nos ha llevado y que vamos a servir y honrar a Dios, está bien. Si es para satisfacer deseos egoístas de poder y riqueza,
está mal y constituye pecado. Este tema de las recompensas futuras para los siervos de Cristo aparece en otros textos bíblicos. Era un tema recurrente entre los discípulos. En Mateo 18, verso 1, los discípulos preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En Marcos 9, versículo 34, dice que los discípulos discutían entre sí por quién entre ellos sería el mayor. Aún en la reunión en que Jesús estableció la Santa Cena, este tema estuvo presente. Aparece en el libro de Lucas los versos del 22 al 30. Y fue en esta reunión que Jesús lavó los pies a sus discípulos en muestra de humildad y servicio. Leo el verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Juan y Jacobo no sabían lo que pedían. Con frecuencia nosotros no sabemos lo que queremos, en el sentido de que no comprendemos en su totalidad todas las consecuencias de recibir lo que deseamos y pedimos a Dios. Algunas cosas que ambicionamos, si las recibiéramos, nos harían daño a nosotros y a otras personas. En parte por eso, Dios en su infinita misericordia no nos da todo lo que deseamos y pedimos. Jacobo y Juan no tenían ni idea de lo que está envuelto en las posiciones de autoridad en el reino de los cielos. Nosotros tampoco la tenemos. Jesús establece que el servicio y el sacrificio por Cristo serán recompensados. El apóstol Pablo también aborda este tema en el libro de 1 Corintios, capítulo 3. Cuando Jesús pregunta a Jacobo y Juan si podían beber del vaso que él bebería y ser bautizados con el bautismo que él sería bautizado, se estaba refiriendo a su martirio en la cruz del Calvario. El vaso nos recuerda su expresión en el jardín del Getsemaní, cuando dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso está en Mateo 26, verso 42. Juan y Jacobo afirmaron que estaban dispuestos a ofrecer sus vidas por honrar a Cristo. Y así fue, así ocurrió. La decisión de ofrendar nuestras vidas para serle fieles a Cristo, hay que tomarla como ellos la tomaron, cuando no estaban frente a una amenaza inminente. Los cristianos valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y tenemos que tomar la decisión de servir y honrar a Cristo en toda nuestra vida, independiente de las circunstancias. Él nos prometió estar con nosotros siempre y eso debe ser suficiente. No debemos esperar vernos en una situación peligrosa en que se amenace nuestra vida para entonces decidir serle fieles a Cristo. ¿Están ustedes dispuestos a sobrellevar las dificultades y el maltrato por obedecer a Jesús?
Leo el verso 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 12 y verso 2, dice que Jacobo fue decapitado por órdenes del rey Herodes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 9, dice que Juan estuvo preso en la isla de Patmos, en el mar Egeo, y allí recibió la gloriosa revelación del libro de Apocalipsis. Jesús les dijo que ciertamente honrarían a Dios con sus vidas, pero las decisiones de la convivencia en el reino de los cielos es decisión exclusiva del Padre Celestial. Nosotros podemos vivir confiados y tranquilos porque sabemos que estaremos para siempre con Él. Él nos prometió que nos acompañaría en este mundo y que nos llevaría a vivir con Él en la patria celestial, aunque tengamos que ser martirizados. Leo el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. La forma en que los otros 10 discípulos reaccionaron al enojarse con Juan y Jacobo se debía a una actitud envidiosa y no a un reclamo de justicia. Anteriormente ya habían mostrado esos mismos sentimientos. En Mateo 9, versos del 32 al 34, aparece la actitud de ellos. Y ellos también volverían a hacerlo en la reunión en que Jesús estableció la Santa Cena. Eso está en Lucas 22, verso 24. Todos tenían la misma ambición egoísta que los hermanos exhibieron. Hay enojo justo y hay enojo injusto. Los hijos de Dios, debemos enojarnos ante la injusticia y el abuso. El enojo no nos debe motivar a tomar venganza, aunque sí debemos señalar la injusticia. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 y verso 26 que el enojo debe ser breve, no debe durar mucho y no nos debe motivar a tomar decisiones que nos lleven a pecar. Debemos cuidarnos de tener actitudes envidiosas en nuestras relaciones entre hermanos en la fe. Leo el verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? El Señor le señala la forma en que los líderes de los pueblos se hacen grandes entre las gentes sobre los cuales ejercen autoridad. Una forma es cuando los gobernantes se imponen sobre sus súbditos por la fuerza. En los tiempos de Jesús, esa era la forma de gobierno que prevalecía. Hoy en día, eso también ocurre, en mayor o menor grado, y en todo el mundo. Esta forma de ejercer autoridad
existe en gobiernos y también existe en empresas modernas. Muchas personas en posiciones de autoridad usan su poder para enseñorearse y atropellar a sus subordinados. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5 y verso 3, el apóstol Pedro le advierte a los líderes cristianos que no sean arrogantes con los que están bajo su cuidado. Otra forma errónea de obtener y ejercer autoridad es mediante la influencia de carácter carismático, manipulando a las personas. Esto representa a los que obtienen autoridad sobre los demás por su influencia personal. Mientras el dictador dominante usa la fuerza y el poder con que cuenta, el líder carismático usa la personalidad y la popularidad para manipular a los que le sirven y obtener así su propósito. Tratemos de no replicar en la iglesia las actitudes de uso de autoridad que se practican en el mundo. Leo los versos 26 y 27. Mas entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso comienza por descartar que los métodos y las formas de obtener autoridad entre las personas que no respetan a Dios sean usados por los hijos de Dios. No tienen lugar en el reino de Dios. En el mundo, los líderes se imponen sobre sus súbditos y se apoyan sobre ellos. En el pueblo de Dios, los líderes apoyan y agradan a sus feligreses. Es agradable a Dios anhelar servir a otros. Lo que está mal es utilizar el liderato espiritual o eclesiástico para hacerse servir o para enseñorearse de los que están bajo su liderato. El tipo de grandeza que Jesús promueve es humilde y servicial. A la grandeza del mundo se llega imponiéndose y haciéndose servir por las personas. A la grandeza de Dios se llega obedeciendo a Cristo y sirviendo a otros en nombre de Cristo. El camino hacia la gloria de Dios es un sendero de servicio, renunciando a la gloria mundana que viene de imponer su voluntad sobre otras personas. El servicio de Dios se enfoca en prestar un servicio espiritual de excelencia al Señor y dejar al Señor el éxito, el reconocimiento y la gloria de ese servicio. El Señor conoce las intenciones nuestras al servir a otros y será Él quien en primera y en última instancia sea quien nos recompense. La característica más sobresaliente del verdadero siervo al cual Jesús se refiere es el servicio voluntario por el bien de los demás. En nombre de Jesús, aunque ello conlleve sacrificio y hasta sufrimiento. El objetivo primario y principal es agradar a Cristo y darle gloria a Dios. Leo el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Un siervo no se pertenecía a sí mismo, sino que
pertenecía a su dueño, era un esclavo. No tenía libertad para hacer nada sin el conocimiento y la aprobación de su dueño. Era propiedad personal de alguien más. Los siervos pertenecían a sus amos y de ahí que pudieran comprarse y venderse. Al igual que los esclavos, los cristianos hemos sido comprados por precio y somos propiedad de Jesucristo, quien nos compró con su preciosa sangre. En este verso, Jesús se nos presenta como el ejemplo a seguir por nosotros sus seguidores y por aquellos de ustedes que aunque aún no lo son, lo serán en el futuro. El apóstol Juan comprendió esto y más tarde escribió: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto se encuentra en el libro de 1 Juan, capítulo 2 y verso 6. Ahora Juan no deseaba manipular a Jesús, solo quería imitarlo. Jesús es el ejemplo supremo de humildad y servicio, ya que siendo soberano del universo, se sometió a la humillación e incluso la muerte. Durante la última cena, Jesús les dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y en esa reunión, como ejemplo de humildad y servicio, les lavó los pies. El acto definitivo de Jesús fue dar su vida. En este versículo nos dice que Él sufriría por los pecados de la humanidad como rescate por aquellos que confiaríamos en Él. Jesús no solo vivió y murió por otros, sino que murió como rescate por muchos. La palabra rescate significa un pago que se da a cambio de la vida de una persona. El que no ha creído en Cristo como su Salvador y Señor es esclavo del pecado, es esclavo de la naturaleza humana, es esclavo de Satanás y es esclavo de la muerte. Fue para redimir de la esclavitud a los que confiaríamos en Él que Jesús dio su vida en rescate como intercambio por pecadores. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y a nosotros diciendo: ustedes no son sus propios dueños, porque fueron comprados por un precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este verso se encuentra en 1 Corintios capítulo 6 y verso 20. El rescate de Jesús fue pagado a Dios Padre, para satisfacer su santa justicia, y fue más que suficiente para todo ser humano que ha vivido y vivirá. Sin embargo, es válido únicamente para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y para aquellos que, como algunos de ustedes, le recibirán en el futuro. En este sentido, la redención que Cristo nos trajo es por muchos, pero no por todos. Al venir a hacer rescate por muchos, Jesús intercambió su vida por los muchos que habríamos de creer en Él. Cristo es el modelo a seguir. Cristo se entregó su vida y se ganó la gloria eterna de Dios
y de los redimidos por Él. Esa es la verdadera grandeza. La salvación es posible por la bondad de Dios. Y la persona que la recibe se la apropia por fe. Aunque solo la fe permite al creyente reconocer a Cristo como su Salvador, no puede considerarse como si fuera una gestión que la persona por su iniciativa y acción propia lleva a cabo. Es un regalo de Dios. Tiene fe aquel a quien Dios, por medio del Espíritu Santo, se la da. La fe implica la aceptación y la confianza en Cristo, quien Él es, su obra y sus promesas. Promesas mediante las cuales el creyente recibe a Jesucristo como su propio y personal Salvador. La fe bíblica es creer en la verdad de Cristo, porque Dios así lo dice en la Biblia. Aquellos de ustedes que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios y acepten que el castigo que Él recibió lo hizo en sustitución de ustedes y reconózcanlo como su Salvador y Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor? Pues en la Biblia dice cómo recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. En el libro de Romanos, capítulo 10, los versos del 8 al 10, lee como sigue: cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En primer lugar, hay que oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, se produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta de lo indignos que somos delante de Él. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón. En segundo lugar, aceptar y creer que Jesús es el Señor y que su sacrificio y resurrección fueron hechos en sustitución tuya y para tu beneficio. Pedirle a Jesús que su sacrificio y resurrección te sean aplicados a ti y así recibirle como tu Salvador y Señor. En tercer lugar, es necesario dar testimonio público de haber recibido a Jesús como tu Salvador y Señor. El bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesús y de haberle recibido como tu Salvador y Señor. Visita una iglesia cristiana evangélica, comunícale tu decisión por Cristo y solicita ser bautizado. Ha sido para mí un honor tener la oportunidad de traer ante ustedes
este pasaje de la palabra del Señor. Les pido y les solicito que se suscriban a este canal de YouTube y que le comuniquen a sus amigos y conocidos pues la existencia de este canal para que ellos también sean enriquecidos y bendecidos al ver este canal. Que el Señor les bendiga y atienda sus oraciones.